la campaña de vacunación de COVID y de otros. Sí. Ale Radcliffe, adelante, ¿cómo estás? Y hola, ¿cómo están todos en el estudio? Hola, sí, hay buenas noticias esta semana en temas de salud, que es lo que preocupa también. Recordemos que desde octubre hubo un alza y una preocupación por los aumentos de casos COVID. Es preocupante, sé que nos habíamos olvidado un poquito de la pandemia, pero hay una variante que está dando vuelta, que son las subvariantes de la cepa Omicron, que es una de las más contagiosas a nivel mundial y que está en Chile. Quizá usted en su casa notó algunos medios resfriados, en el trabajo, en el colegio. Oiga, hay harta gente enfermita. Es por eso que el Ministerio de Salud ya comenzó con su nueva campaña, con esta nueva vacunación de esta vacuna monovalente que ya llegó la semana pasada y que ya comienza. Mire, quiero que vean un poquito el ambiente. Nosotros nos encontramos en el CESFAM San Rafael de la comuna de La Pintana y acá están nuestros primeros adultos mayores, que ya falta poquito para que se pongan esta vacuna monovalente. Recordemos, ojo, que hace un año atrás habíamos comenzado con esta campaña de la bivalente, que claro, que esta nueva campaña es la que le sigue, la monovalente. Esa vacuna anterior, bueno, era para 2 cepas. Ahora, según los informes del Ministerio de Salud, lo que está circulando es la variante Omicron, que es bastante contagiosa. A ver, si recopilamos algunos datos, y algunos de los síntomas de esta variante son la fiebre, la tos, la mucosidad, ¿cierto? El dolor corporal, pero la fiebre es súper importante y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que hacer recomendaciones, recuerde la ventilación, el lavado de manos. Si usted se siente enfermo, ya que han aumentado los casos COVID, recuerde que puede hacerse el PCR en distintos centros. Ya está a comprarlo en la farmacia, pero tenemos un dato del último informe epidemiológico del miércoles pasado, que recordemos que todos los miércoles se emite este informe sobre las cifras COVID. Y mire, del 5 al 11 de noviembre se registraron 4.087 nuevos contagios, lo que figura un promedio diario de 584 casos con 34 fallecidos a nivel país. No es como lo veíamos en la pandemia, pero por eso mismo hacemos el llamado a vacunarse con esta nueva vacuna monovalente. Y vamos a conversar inmediatamente con la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. ¿Cómo está, Alexandra? Gracias por estar con nosotros en el Buenos Días a Todos. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días a todos. Sí. Tenemos el llamado, ya llegaron las dosis la semana pasada de la monovalente, ¿cierto? Va a estar en todo el país, ya llegó la región metropolitana, especialmente en este CESFAM de La Pintana que lo estamos viendo, y decirle a la gente que puede concurrir, ¿cierto?, a su CESFAM más cercano, a su centro de salud primario. Pero cuénteme, en específico, ¿por qué es tan importante esta vacuna? Esta vacuna es muy importante porque, primero la vacunación sigue siendo un acto importante para protegernos contra el COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad que, si bien deja de estar constituida como una emergencia sanitaria, sigue siendo una enfermedad que está presente en nuestra comunidad y así va a seguir siendo futuro. Es decir, el COVID-19 llegó para quedarse. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantener las medidas de protección que tenemos para la protección de la enfermedad, y una de esas es la vacunación. Y lo importante de esta vacuna es que, así como otros virus, el COVID-19 va evolucionando y cambian algunas características, algunos componentes del virus. Y cuando eso pasa, también hay que actualizar entonces las vacunas con las que nos protegemos ante el virus. Y en este momento, la cepa de mayor circulación viral a nivel comunitario es una cepa distinta, es un sublinaje de Omicron, como tú muy bien dijiste, XBB 1.5, y lo que hace esta vacuna es que es una vacuna que está reformulada para protegernos específicamente contra esta cepa, que es la más común. Y en eso, muy buenas noticias. Quiero que todos sepan que Chile es el primer país en Latinoamérica en poder ofrecer esta nueva vacuna, que es la más actualizada a nivel mundial, a todas las personas de nuestro país. Perfecto. Y nosotros por ahí tenemos unas láminas también en el estudio, que es sumamente importante. ¿Quiénes se pueden vacunar eso mismo, con esta Alecita. nueva vacuna? Eso mismo. Omicron, sí, lo tenemos aquí. A ver, este es un grupo focalizado y es un grupo de riesgo. Sí. Dale. Grupo focalizado es el grupo de riesgo. Estamos hablando de personas mayores de 60 años. Perfecto. Estamos hablando de personas con enfermedades inmunodeprimidas. Ya estamos hablando, por ejemplo, personas con cáncer, defensas bajas, VIH. También tenemos otro grupo, en este grupo focalizado tenemos a embarazadas también y enfermos crónicos, como personas
que por ejemplo puedan tener alguna enfermedad EPOC o asma también. Y el personal de salud importante, solamente ese grupo focalizado. Ya, en la lámina no teníamos embarazada. Recordemos que todas las personas en Chile recibieron su esquema inicial. De hecho, el año pasado, o este año más bien, en invierno ampliamos la cobertura para población pediátrica. Entonces, una primera cosa es el esquema inicial, que eso está disponible para todas las personas desde los 6 meses en adelante. Entonces, usted tiene un hijo o una hija recién nacida que va a cumplir 6 meses, también debe recibir la vacuna para ese esquema inicial. La pregunta es, dentro de todas las personas en Chile, ¿quiénes deben recibir refuerzos anuales? Y esos refuerzos anuales, como tú muy bien explicaste, son focalizados a las personas de mayor riesgo, es decir, quienes tienen mayor riesgo de generar una enfermedad muy grave en caso de contagiarse con COVID-19. Y esos, hasta el momento, en este año, siguiendo las indicaciones del CABEI, que es el Consejo Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización, son estos 4 grupos. Y si yo quisiera, con alguna por si acaso, enfermedad que implica que son personas inmunocomprometidas, si usted vive con cáncer, con VIH, personas con enfermedades crónicas como asma, hipertensión, diabetes u obesidad son importantes, todo el personal de salud, tanto de la red pública como privada, y también por edad, las personas que son mayores de 60 años. Estas personas deben recibir su refuerzo anual, es decir, quienes ya cumplan un año de la última vacuna que recibieron de COVID-19, y eso lo pueden chequear en medacuno.cl con su clave única. Pueden acercarse, como tú muy bien dijiste, a todos y cualquier centro de atención primaria de salud donde estarán los vacunatorios disponibles para poder ofrecerle esta vacuna. Ya, y ahí, subsecretaria, para preguntarle cómo está María Luisa Godoy por acá, porque la Ale dijo embarazada, no lo dijo usted, y tampoco salía en la lámina, también en el caso de embarazada, y siempre en este grupo en general han estado grupos con algún grado de discapacidad, por ejemplo, los niños con síndrome de Down estaban y sus familiares en estos grupos. Yo no sé si en esta ocasión están o no, o vienen un grupo después. Hay grupos focalizados que dependen de la campaña de la que estamos hablando. En este momento estamos manteniendo las indicaciones a las que acordamos con el Consejo Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización para este año 2023. Y son estos 4 grupos que yo menciono. Ahora, estamos en nuevas iteraciones con el CABEI para poder continuar con esta conversación sobre cuáles son y si es que hay nuevos grupos que se suman para la campaña a venir, y uno de los grupos que están considerados para eso son efectivamente las personas embarazadas, pero eso es algo que aún nos falta oficializar en esta iteración que tenemos claro, con el CABEI. Y lo otro, subsecretaria, cuando estalló el COVID, evidentemente en su momento se dijo, vamos a tener que aprender a convivir con el virus, que es lo que está pasando ahora. Si yo soy una persona pro vacuna, que digo, no, sé que yo quiero estar ante todo esto resguardado, pero no cumplo estos criterios, ¿puedo igual vacunarme si yo así lo quisiera? Y por el contrario, si no quiero vacunarme, ¿a qué riesgo me estoy exponiendo? Las personas que pueden recibir su vacuna refuerzo anual son hasta el momento quienes entran en la categoría de estos 4 grupos. 4 criterios. Y eso es por una buena razón, y eso es porque efectivamente a nivel poblacional las consecuencias de contagiarse con COVID-19 no son iguales para todos. Claro. En este momento tenemos que hacer un uso muy focalizado para proteger y hacer un uso efectivo de los recursos públicos como son hoy día la vacunación. Por ejemplo, una cifra que respalda esta decisión. Si uno piensa en todas las personas que han fallecido por COVID-19, el 75% de esas personas tiene más de 70 años. Y esa es la razón por la cual se prioriza a uno de los grupos por función de su edad. Y se le ofrece a todas las personas de 60 años y más. Es decir, no todas las personas tenemos los mismos riesgos de generar una enfermedad grave tras contagiarse por COVID-19, y eso es lo que explica que la vacunación sea focalizada, y efectivamente hasta el momento solamente las personas que están dentro de estos grupos específicos tienen acceso a la vacunación anual. Pero déjeme recordarle que hay muchas personas en nuestro país que tienen alguna enfermedad crónica como asma, como diabetes, como hipertensión, y todas esas personas también son parte de los grupos focalizados y no requieren presentar en el punto de vacunación un certificado médico que, valga la redundancia, certifique que, por ejemplo, tiene asma, porque nos hemos dado cuenta que esto puede constituirse en una barrera de acceso a una acción tan importante como la vacunación, que debo recordarle que esto no es necesario que presente los puntos de vacunación. Subsecretaria, cortito, Efectivamente, solo de palabra, porque las vacunas son un bien público y nosotros confiamos en que todas las personas van a hacer un buen uso de este bien público que está destinado para protegernos a todas las personas. Quería preguntarle, subsecretaria, ¿cómo está? Buenos días. Por una adulta mayor que me estaba comentando precisamente esta semana, me decía, ¿será necesario, si nosotros tuvimos la bivalente, que ya nos hemos vacunado muchas veces,
mayor de 70 años, que estoy en este grupo de riesgo, volver a vacunarme? Sí, es necesario. Y eso es porque las vacunas nos entregan una protección inmunológica que dura un cierto tiempo. La evidencia muestra que dura aproximadamente 12 meses el efecto de la vacunación, pero empieza progresivamente a disminuir desde los 6 meses en adelante. Y es por eso que se ha propuesto un esquema de refuerzos anuales, así como también lo hacemos con la influenza. En ese sentido son muy parecidas la forma en que van a seguir funcionando la vacunación para ambos virus. Las personas que se vacunan contra la influenza se vacunan todos los años contra la influenza, porque esa vacuna no dura para siempre y el COVID-19 es lo mismo. Entonces ya no hablamos de cantidad de dosis, si son 4 dosis, 5 dosis, 6 dosis. Hablamos solamente del esquema inicial y posteriormente de los refuerzos que para los grupos de riesgo tienen que ser anuales. Así que efectivamente a todas las personas que sean mayor de 60 años hay una buena razón por la cual estamos convocándolos a que mantenga al día su protección inmunológica contra el COVID-19, porque si bien hoy día el impacto del virus es menor a nivel poblacional, eso es justamente porque estamos hoy día protegidos con la vacuna, que es una herramienta que no teníamos al comienzo de la pandemia. Subse, solamente quiero plantear algo comunicacional, porque usted decía, hemos tenido la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta dosis, la bivalente, la monovalente. ¿A esta vacuna le podemos decir vacuna contra el COVID y punto o no? O sea, ya, verdad, para que sí. nos pongamos todos de Pero acuerdo. es digamos. verdad, uno se confunde. O sea, absolutamente. Absolutamente, y agradezco mucho este comentario. A esta vacuna hay que llamarle la vacuna contra el COVID. Perfecto. La vacuna contra la influenza también cambia su formulación todos los años porque también cambia la circulación viral de la cepa de influenza y no nos referimos a eso de un modo distinto, la vacuna contra la influenza. Perfecto. COVID-19 es lo mismo, va actualizándose y hoy día Chile sí debemos celebrar que somos el primer país de Latinoamérica en poder ofrecerle a todas las personas en nuestro país la vacuna más actualizada a nivel mundial, que como tú muy bien dices, es la vacuna contra el COVID-19. Perfecto, muchas gracias, subsecretaria, Gracias. muchas gracias, Ale. El llamado entonces a Muchas vacunarse gracias. a todo este grupo que explicábamos cuáles eran.